muchas gracias. Qué privilegio estar con la crema y nata de México, porque esos son los pastores, lo mejor de lo mejor. Y siempre he tenido una atracción especial hacia los pastores y predicarles. Gracias, Pastor Ernesto, Pastora Ruth, por el privilegio de estar aquí. Hermana Igna, qué privilegio. Sigue siendo una de mis predicadoras favoritas y creo que es de las mejores predicadoras del mundo, ¿no es cierto? Y Pastor Robert, qué predica, qué enseñanza, qué deleite oír ese mensaje hoy. Pues yo creo, y oyendo las canciones dije, sí, me dijeron el tema tiene que ver con que el Señor regrese. Y yo dije, pero yo esos temas de la segunda venida no lo sé. Yo le dejo el anticristo al Pastor Robert, ¿no es cierto? Que casi nos predica de eso hoy. Pero la verdad, mi misión es preparar a la iglesia, que es la esposa de Jesús, para que cuando Jesús vuelva, la iglesia sea hermosa, radiante, como dice la Biblia, sin mancha y sin arruga. Entonces ese es quizás mi llamado principal y hacia eso he dirigido mis mensajes. Y hoy que le estoy hablando a los pastores, quiero compartir algo que el Señor me dio en el 98, cuando nosotros optamos por cambiar de ser una iglesia tradicional a ser una iglesia celular o una iglesia como yo lo veo en el libro de Hechos. No todos lo ven, pero yo veo que en el libro de Hechos se reunían en los atrios del templo para adorar, para celebrar, pero luego en las casas se reunían para partir el pan, para ser discípulos. Y cuando hicimos esa transición por las cosas de Dios, me llegó a mis manos un libro que escribió el pastor Rick Warren. Se llama Una iglesia con propósito. Después habló o escribió otro libro que es el bestseller cristiano, es Una vida con propósito, y se tienen que leer esos libros. Pero su primer libro fue Una iglesia con propósito, y él lo compartió en su libro. Habló del lado no pentecostal, podríamos decir, pero hay unas enseñanzas muy buenas en donde él nos muestra que en los evangelios hay 5 propósitos, o más bien en el Nuevo Testamento Dios tiene 5 propósitos con su iglesia. Y esto es supremamente importante porque en mi tiempo había iglesias con ciertas tendencias, ¿no? Me decían, no, es que esta es una iglesia de adoración. Nuestro llamado es a adorar al Señor, y créanme, yo soy un apasionado por la alabanza y la adoración, pero los cultos eran de 4 horas, adore y adore y adore. Y sí, es uno de los propósitos, pero no es el único. Luego encontramos iglesias que son, como ellos dicen, de la palabra. Es que esta es una iglesia de la palabra, que hay profundidad en la palabra, y son tan profundos que uno se duerme. Pura Biblia y Biblia y Biblia. Y eso es bueno, pero son 5 los propósitos. Y de eso quiero hablar hoy. El primero es la adoración. Sí, fuimos creados para adorar a Dios. La segunda, ganar a los perdidos, el evangelismo. La tercera, la iglesia. Y la iglesia es uno de los nombres lindos para una iglesia, es comunidad, porque eso es una iglesia. Es un lugar en donde partimos el pan, celebramos juntos, pertenecemos a este lugar. El siguiente propósito es hacer discípulos. Y hoy casi ninguna iglesia está haciendo discípulos, y espero con los 47 minutos que tengo alcanzar a llegar allá. En todo caso, si no, va a ser uno de los temas que voy a dar mañana en la mañana. Y el quinto propósito es servir. Todos deben servir dentro de la iglesia. Y entonces si una iglesia logra cumplir esto, o llevar a todos en su iglesia a cumplir esto, es una iglesia que está cumpliendo los 5 propósitos de Dios con su iglesia. Entonces vamos a ir paso por paso. El primer propósito de Dios con su iglesia, o realmente con el mundo, es adorar.
Nosotros fuimos creados para adorar. Este pueblo he creado para mí, dijo Dios en Isaías, publicará mis alabanzas. Entonces, por eso estos 15, 20 minutos antes de la prédica son supremamente importantes. Y como vimos con el pastor Robert e incluso los que nos oraron antes en la otra sesión, nosotros somos transformados según lo que adoramos. Eso quiere decir que entre más adores a Dios, más te vas a parecer a Él. Entonces, adoración, creados para su gloria. Apocalipsis dice, y para tu gloria fueron creados, pero en inglés dice, and for thy pleasure. Y cuando uno lee eso, algunas traducciones en español dicen para tu voluntad, tu propósito, fuimos creados. Pero todo viene de la palabra en el griego telema, T-H-E-L-E-M-A. Fuimos creados para el telema de Dios. Eso quiere decir para su gloria o para su placer. En el Antiguo Testamento habla acerca de cómo Dios nos mira con agrado. Por eso mi sueño, mi visión de una iglesia es tener una iglesia que haga sonreír a Dios, que le produzca placer. Eso es adoración. No, que yo adoro porque sé que a Dios le gusta. Así como un papá le gusta que sus hijos lo amen, le den gracias. Dios es igual a nosotros. Dios tiene emociones. Algunos tienen una idea de un Dios que no siente nada. Claro que no. Dios tiene emociones. Siente tanto que un día le dijo al mismo diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? ¿Y por qué dijo eso? Porque Job vivió una vida para el telema, la gloria de Dios. Y él sabía que aunque el diablo le iba a quitar todo, él seguiría adorándole. Y yo quiero ser un hombre así. No quiero la prueba de Job, pero sí quiero. Por eso me aseguro de adorarle, para que no me quiten nada. Pero yo sí quiero que Dios, cuando se reúne con todos los ángeles, porque eso es lo que dice el libro de Job, se reunieron todos los ángeles y él les dijo, pero específicamente le dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo? Y yo pienso, Andrés, que no hay nadie como él en toda la tierra. Yo quiero sobresalir para Dios. Yo adoro es por eso. Yo quiero que él sienta placer, que me mire con agrado. No lo busco por lo que él me vaya a dar. Si me da, bien, pero si no, el simple hecho de producirle placer es lo que me lleva a mí a adorar. Tenemos que ser iglesias de adoración, iglesias que le demos gloria, placer a nuestro Dios. Y hace años yo enseñaba acerca de la alabanza y la adoración, y me preocupa hoy al ir a algunas iglesias que se ha perdido el sendero dentro de la alabanza. Porque la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, adoren y exalten el nombre de Dios. Y tiene que ver mucho con el antiguo, el templo, el tabernáculo del Antiguo Testamento. Hay un lugar que se llama el atrio. Y el atrio en nuestro cuerpo tiene que ver con el cuerpo. Atrio es el cuerpo. Luego el lugar santo tiene que ver con el alma. Y el lugar santísimo tiene que ver con ¿qué? Con el espíritu. Pero uno no llega al espíritu de una. Y veo que en muchos lugares le cambiaron el orden. Comienzan con canciones lentas. Y nadie se logra conectar. ¿Por qué? Porque se saltaron algo supremamente importante, que son los atrios. Por eso las canciones al comienzo, no digo aquí en el seminario, pero en nuestras iglesias, los primeros 7, 8 minutos tienen que ser canciones que le guste a la carne, cuerpo.
Tenemos que llevar a la gente a cantar duro, a aplaudir, a saltar, a gritar. No, yo soy de los que saltan. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cantad alegres a Dios. Entonces, si al comienzo me ponen canciones de mucha adoración, aunque yo soy un hombre que ama a Dios, me cuesta conectarme. Hay que arrancar, ¿por dónde? Por los atrios. Pero luego ya cuando, e incluso el salmista dice, alaba alma mía al Señor. O sea, su boca le dice a quien, a su alma. Alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego la boca le da razones para alabar. Él es quien perdona todos tus pecados, que sana, que te sacó de este lugar y te llevó a este lugar, a este otro lugar. Todo tiene que ver con ¿qué? Con el cuerpo. Por eso hay que llevar a la gente a saltar, aplaudir, gritar, bailar, lo que sea, pasarla rico al comienzo, pero luego entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ya pasamos ahí y llegamos a exaltar, alabar, proclamar, confesar los nombres de Dios. Y aquí es donde entra el alma, mi mente. Como le di razones a mi mente, a mi alma y a mi voluntad para alabar al Señor, de repente, ¡pum!, me conecto y estoy ya acercándome más y más a la intimidad con Dios. Y en la intimidad, ¿qué pasa? Pues que ya Dios lo veo cara a cara. Y ahí ya vienen las canciones de te amo, te adoro, te exalto, te busco, anhelo tu presencia. Si lo pensamos con respecto a una relación entre esposo y esposa, aquí ya hay besos, aquí ya hay intimidad. Pero uno no puede llegar a ese punto si antes uno no ha estado diciéndole gracias, si uno le ha estado trayendo flores, si uno no ha sido detallista. Hay un sendero para llegar a la presencia del Señor. Pero adorar también tiene que ver con santidad. ¿Por qué? Porque adoración tiene que ver con producirle placer a Dios. Yo no soy latino. Entonces mi esposa se casó con el peor de los hombres en Colombia. ¿Por qué? Porque yo no soy de esos amantes a la antigua. ¿Recuerdan esa canción? Yo no soy así como yo veo los colombianos, mi yerno, uy, qué tipazo. Y yo todo simplón. Y mi esposa, como viene de Chiquinquirá, de un pueblo en Colombia, ella sí, beso, abrazo y todo eso. Ya he cambiado. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa, los papás de ellos se besaban todo el tiempo. Yo no recuerdo ni un día en que mis papás se besaron. ¿Por qué? Por ridículos blancos, australianos, aburridos. En cambio el sabor latino que lo tienen ustedes, eso es... Pero aunque yo no soy tan romántico, yo sí le ofrezco a mi esposa fidelidad. Yo sí le ofrezco, yo busco una forma de agradarle con mi vida. No, cuando yo cocino, dejo la cocina limpia y soy el único que cocina. Mi esposa falló ese curso, entonces yo soy el que, ella dice, yo hago la limpieza, tú que cocinas. Yo trato de hacer cosas para agradarla. Y recuerda que Dios dijo, tú no buscas, o el salmista le dice, tú no buscas sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Dios son el corazón que contrito y humillado. Se refiere a santidad. Y esto es muy necesario hoy, en un tiempo en que la gracia, la prédica de la gracia barata está oponiéndose a los mandamientos de Dios. Sí, no estamos bajo la ley, pero yo no cumplo la ley para ir al cielo. Yo cumplo la ley de Dios porque quiero agradarle. Yo quiero que Él sienta placer. ¿No has considerado a mi siervo Andrés? No se pone bravo nunca. Sí me pongo bravo, pero yo trato de ser cada día más y más santo. No para mi salvación, sino porque quiero complacer a Dios. Yo quiero que Él me mire con agrado. Yo quiero que Él se fije en mí más que en los demás. No, yo quiero llamar su atención. Eso es adoración. Pero también
Y Pastor Robert nos habló de esto. Adoración es leer la Biblia. En nuestra iglesia, cuando yo vi lo importante que es leer la Biblia y lo poco que los cristianos leen la Biblia, diseñamos algo que se llama el R07. Y es un material en donde todos tenemos que escribir, nos mandan un calendario cada mes. ¿Qué leímos en marzo 1? ¿Qué leímos en marzo 2? ¿Qué leímos en marzo 3? ¿Qué nos dijo Dios? No solo qué capítulo de la Biblia leíste, sino qué te dijo Dios, porque muchos leen pero no ponen atención. Y luego, ¿cuánto tiempo oraste? Y en los días que hay reunión, ¿a qué reunión fuiste? Porque muchos dicen, sí, yo voy a la iglesia, yo no falto. Y no es cierto. Ya cuando rinden cuentas a un papel, se dan cuenta de lo indisciplinados que son. Entonces todos, incluyendo yo, llenamos eso. Y al final del mes, a mí como 30 personas me mandan en WhatsApp su R07 y yo se los mando a ellos. Yo también tengo que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque de tal palo, tal astilla. Si yo no lo hago, ellos tampoco lo harán. Se trata de leer la Biblia. Pero lo otro es oración. Adoración es también orar. Y recuerdo que cuando vine aquí ya hace creo que 8 o 9 años, uno de los temas que di fue acerca de la oración. Y basado en el tiempo aquí que estuve con ustedes, escribí un libro, se llama La oración es el secreto del éxito. Y lo escribí porque muchos cuando van a nuestra iglesia y ven semejante iglesia y luego me ven a mí, dicen, pero ¿cómo es posible que este insignificante tipo tenga semejante iglesia? Por eso el título es El secreto es la oración. Desde que yo aprendí a orar, y yo aprendí a orar más o menos en el 88, desde ese día hasta hoy yo oro todas las mañanas 45 minutos. ¿Por qué? Porque ese es el secreto del éxito. Orar es declarar, es confesar, es interceder, es perdonar. Oración. Nosotros tenemos quizás la oración más exitosa en todo el mundo. ¿Y por qué digo que es exitosa? Porque 4,000 personas nos reunimos martes y jueves a las 6 de la mañana a orar. Y llevamos haciendo esto desde que comenzamos la iglesia. Y muchos pastores cuando ven eso lo quieren copiar y comienzan sus mañanas de oración a las 6 de la mañana. Y generalmente en Colombia lo hacen a la misma hora para que no se vengan a nuestra iglesia, obviamente. Pero a los 6 meses se cansan. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que no es una estrategia, sino que es una disciplina. Es algo que aprendimos con respecto a Jesús. La Biblia dice que Jesús, siendo aún muy temprano, antes de salir el sol, se fue a un lugar desierto y allí oró. Yo sé que a muchos les gusta es velar y orar, o sea, les gusta en la noche, pero al menos yo no puedo en las noches. ¿Por qué? Porque estoy cansado. La mañana es el mejor momento. Además los demonios no están despiertos todavía. Es mucho más fácil orar. Pero los quiero retar, pastores, a que sean hombres y pastoras o mujeres de Dios, que sean mujeres de ¿qué? De oración. No se trata de tener eventos de oración. Se trata de orar ¿qué? Todos los días. Entonces ese es el primer propósito, adorar a Dios. El segundo, evangelizar. Jesús dijo, vayan, Marcos 16:15, por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿A quién? A todos. Yo soy de la época en que se evangelizaba puerta a puerta. Y por eso la iglesia donde nosotros estamos, todo eso yo lo evangelicé. No, yo evangelicé todos esos barrios. Cuando yo ahora voy a la iglesia en mi bicicleta porque rinde más. En carro de mi casa a la iglesia puede gastarse unos 40 minutos, en bicicleta 12. Entonces ya llevo años
montando bicicleta y mi oración la hago montando bicicleta. O sea, aprovecho dos pájaros con el mismo. Entonces, hago ejercicio, pero también estoy orando. Y cuando voy en mi bicicleta, voy viendo todas esas casas que yo cuando tenía 13 años evangelicé. O sea, no vi ni una sola alma recibir a Jesús. Pero lo que tú has sembrado con lágrimas no se ha perdido. Por eso uno de mis versículos favoritos es Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de evangelizar. No te canses de orar. No te canses de vivir en santidad, porque en su debido tiempo, no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, vas a cosechar. Pero dice, si no te das por vencido. Entonces yo era de los que evangelizaba puerta a puerta. Pero mucho de eso no trajo resultado. Y al comienzo, cuando comenzamos a tener nuestros grupos en casa, que los llamamos grupos de conexión, el propósito era evangelizar. Porque la gente en ese entonces no quería ir a nuestras iglesias. Los espantaba. En cambio, ir a una casa, tener una conversación con un grupo de cristianos donde todos hablan, comparten sus testimonios, oran por la persona nueva, obviamente es más atractivo. Pero por alguna razón, y fue sin querer queriendo, como decía el profeta Chao, sin querer queriendo, nuestra iglesia se volvió un lugar que atrae a las personas, o más bien, la gente de nuestra iglesia lleva a sus amigos a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo diseñamos de tal forma que atrae a la gente. Entonces, además de usar la palabra evangelizar, usamos la palabra atraer a las personas a Cristo. Pregunto, pastores, ¿es tu iglesia un lugar en donde la gente es atraída a Jesús? Porque yo he ido a iglesias que eso parece un repelente. Cuando uno entra, uno no quiere entrar, da miedo. ¿Por qué? Porque no han pensado qué puedo hacer, qué tengo que hacer para atraer a las personas. Entonces, en primer lugar, ¿es tu prédica atractiva para la gente? Y aquí yo tuve que aprender a hacer cosas como, por ejemplo, yo trato, ahorita no lo estoy haciendo, yo trato de predicar como yo hablo. ¿Por qué? Porque hay personas que tan pronto se suben al púlpito cambian su forma de hablar. Y uno dice, ¿pero por qué? Y sobre todo en mi época en que la moda era el predicador puertorriqueño, yo recuerdo que comencé a aprender a predicar como ellos, o quería predicar como ellos, o como el predicador de la moda de ese entonces, que era, ay, se me olvidó, Jimmy Swaggart, o al menos el traductor, porque en Colombia todos predican como el traductor de Jimmy Swaggart. Y un día yo recuerdo que prediqué como él, y cuando me bajé el púlpito, mi esposa y mi mamá me dijeron, te veías ridículo. Pero no solo eso no le gusta al nuevo. ¿Por qué? Porque se siente gritado. Al nuevo hay que hablarle de manera normal. Entonces son detalles como esos. Y aprendimos también 3 cosas con respecto a la predicación. La predicación tiene que ser relevante. Hay que rascar en donde está picando. No podemos predicar de algo que nada que ver con la necesidad de las personas. Entonces tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo. Señor, ¿de qué quieres que yo hable hoy a la iglesia? Y el Señor se va a enfocar más en los nuevos que en los que ya estamos ahí. Porque los que estamos aquí, pues ya hemos sido discipulados, o al menos eso espero. Porque tristemente en muchas iglesias no hay un proceso de formación, y lo voy a cubrir más adelante. Ahora, yo sí me enfoco en los de la iglesia, pero le predico a sus necesidades. Y si entra una persona nueva, yo sé que la necesidad de esa persona, por ejemplo, la ansiedad es una necesidad de este tiempo. Los matrimonios.
Y Jesús predicaba así, predicaba según la necesidad del momento en el tiempo en que ellos estaban viviendo. La prédica tiene que ser relevante, pero también tiene que ser práctico. Que la gente salga con una decisión: voy a dejar de pecar, o voy a salir de aquí a adorar como nunca antes, o voy a salir, basado en la prédica esta mañana, con la decisión de mirar a Dios permanentemente en la oración, en la prédica, en la alabanza. ¿Para qué? Para ser transformado a su gloria y a su imagen. Eso se llama un mensaje práctico. A mí me frustra a veces ir a iglesias porque no toman apuntes. ¿Y saben por qué no toman apuntes? Porque los mensajes no son prácticos. No se está dando instrucción a la iglesia acerca de lo que tienen que hacer. Entonces la prédica tiene que ser práctica, pero también tiene que ser transparente. ¿Qué es eso? Yo tengo que hablar de las victorias que yo ya logré en mi vida. Yo no puedo predicar de la oración si yo no soy un hombre de oración. Yo no puedo predicar del diezmo si yo no doy mis diezmos. Yo no puedo predicar acerca de la victoria sobre las ataduras sexuales si yo no he logrado esa victoria. Eso es lo que me da autoridad. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo comparto mis luchas y cómo salí de ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 10 años o 9 años, y aquí hago un paréntesis, en toda mi vida yo solo he faltado 3 fines de semana a la iglesia. Entonces yo sé lo que es un predicador malo y uno bueno. Y muchos de los predicadores eran fariseos, eran superiores a mí. Nos miraban así hacia abajo, como: ustedes pecadores miserables. Y así no predicó Jesús. Cuando uno se baja al nivel de la gente y uno habla de sus luchas, la gente, sobre todo los adolescentes, se conectan con uno. Y así es como yo predico. Entonces, atraer a las personas a Cristo es más que solo evangelizar. Tenemos que tener una iglesia y tenemos que tener gente en nuestras iglesias que atraigan al Jesús que nosotros estamos predicando. También para los predicadores tenemos que hablar el lenguaje de la gente. Y esto lo aprendí de ustedes, amistad. Porque yo recuerdo que en el año 86, 87 conocí acerca de este mover y cómo ustedes de manera estratégica no usaban ciertas palabras porque no querían espantar a los nuevos que llegaban. Y desde ese entonces hasta hoy lo he aplicado. Por eso yo no uso mucho el término Jehová. Yo uso, si digo Jehová, digo el Señor Yahweh Jehová. ¿Por qué? Porque eso levanta una pared en el católico. Ay, ellos son testigos de Jehová. Yo no uso expresiones que nosotros entendemos, pero que los del mundo no. Por ejemplo, ¿cuántos han sido lavados aquí con la sangre del cordero? Y todos, ¡yeah! Y el nuevo dice: ¿dónde están esas duchas? A mí no me han lavado con la sangre del cordero. O dicen incircuncisos y el tipo de ahí, me van a castrar aquí o quién sabe qué. Tenemos que usar ¿qué? El lenguaje de la gente. Yo no tengo me ha costado mucho aprender el español bien como ustedes, pero yo oigo a algunos que cometen unos errores peores que los míos. Tenemos que volver a estudiar la gramática, cómo conjugar los verbos, que el español nuestro sea delicioso, sea un deleite para los nuevos que están entrando a la iglesia. Humor, y hoy Pastor Robert, qué humor tan especial. Yo no tengo esa gracia, pero él, un mensaje de 1 hora se sintió como 20 minutos. ¿Por qué? Porque usó ese don. Ahora aquí sí tengo que aclarar: si tú no tienes el don, no eches chistes. Un día yo eché un chiste que la hermana Igna nos echó allá abajo, subí, lo eché antes de presentarla y nadie se rió. Y ella subió y tuvo que explicar el chiste.
Y ahí sí todos. ¿Por qué? Porque mi humor es muy diferente al humor que pueden tener otros. Pero ¿qué más? Y esto les va a sorprender, la adoración. ¿Sabían ustedes que la adoración es algo que atrae a los perdidos? Esto es interesante porque muchos creen, ay, voy a traer a mi tía. Por favor, hace años no canten remolineando. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que todos remolineando, ¿recuerdan? Pero todo lo contrario. Muchos que están en nuestra iglesia se quedaron porque vieron a los adolescentes adorar. Porque les impactó. Si ese muchacho de 13, 14 años adora, ama a Dios, algo me está faltando a mí. El salmista dice que el Señor me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre ¿qué? La roca. Y luego dice, verán esto muchos y creerán en el Señor. Entonces, contrario a lo que tú crees, la adoración atrae a los perdidos. Pero ahí viene la otra pregunta: ¿si adoras o estás cantando? Si hemos pensado nosotros los músicos en llevar a la gente a la adoración, o simplemente es el relleno mientras llega el predicador. La adoración es una herramienta que Dios nos ha dado para atraer a los perdidos a Cristo. Luego viene algo que nosotros llamamos el ministerio de la primera impresión. ¿Sabían ustedes que tenemos una única oportunidad para generar en esa nueva persona una impresión buena para que quiera volver? Por eso los más importantes en nuestra iglesia no son los que predican, ni siquiera los de alabanza, son los que reciben a las personas. Y no sé si aquí en México, pero en Colombia hay unos ujieres, se les llama, que espantan. Parecen espantapájaros ahí a la entrada. Yo como viajo mucho a Australia, me gusta viajar en 2 aerolíneas, Qantas de Australia o Air New Zealand de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque la gente atiende de una forma impresionante. O sea, uno en ese avión, en ese vuelo se siente un rey. Pero luego uno se baja en Los Ángeles y se sube a Avianca. Ay, Señor Dios mío, son unas buitres. Ahora, las de Avianca que van a la iglesia dicen, ¿por qué predican en contra nuestra? Pues porque sí. Pero a veces así hay iglesias que uno no quiere jamás regresar, porque no tienen lo que nosotros llamamos el ministerio de la primera impresión. Y todo es porque no se han sanado emocionalmente. Tienen complejos, tienen deseos de poder, maltratan a la gente. Miren, es tal el éxito con nuestra gente que empresas en Colombia nos han pedido que les formemos a sus vendedores, porque se han dado cuenta de lo que Dios nos ha dado. Pero si no reciben a Jesús, no van a poder tener este encanto. ¿Sabían ustedes que tenemos que pensar en los sentidos de las personas en nuestras iglesias? Por ejemplo, la visual es supremamente importante. Y como el pastor aquí es todo un arquitecto, miren esta visual: madera, detalles, wow. Esto atrae, o esto también puede hacer que la gente no quiera volver. ¿Se han dado cuenta ustedes o han pensado lo importante que es la visual en sus iglesias? En nuestra iglesia, yo no me he visto, a mí me viste, yo no sé ni quién me viste, pero yo vengo a predicar y a mí me ponen la ropa. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir con eso, una cantidad de cosas. Pero eso es bueno. No piensen, hay iglesias donde sube uno con unos tenis todos estrafalarios. No, nosotros nos vestimos de manera juvenil, pero porque tenemos todo un equipo detrás de eso, se aseguran de que nos veamos bien, ¿no? Detalles tan bobos como eso, muchos dirán, pues eso no tiene nada que ver con evangelismo. Claro que sí. Yo recuerdo que una vez
fuimos a un restaurante en Estados Unidos que nos gustaba la comida. No digo el nombre para no desprestigiarlos, pero entramos, los baños sucios, papel tirado en el suelo, la parte de arriba estaba todo movido, mugre por aquí por allá. Nunca más volvimos a ese restaurante. ¿Por qué? Porque todo entra por los ojos. McDonald's, no sé si conocen, pero McDonald's produce la hamburguesa más horrible del mundo, pero está llena. ¿Por qué? Porque piensan en detalles como ese. Hubo un tiempo en que se bajaron los compradores de McDonald's y comenzaron a estudiar por qué, y todo giraba alrededor de los baños. Los baños estaban sucios. Por eso, y esto fue hace mucho tiempo, ahora en los baños ponen un letrero donde cada 15, 10 minutos tiene que entrar una persona a limpiar, pero tiene que firmar, porque después lo van a revisar. Muchos dirán, eso no tiene nada que ver con ganar a los perdidos. Claro que sí. Si ustedes entran a un baño en nuestra iglesia, hay flores. Yo recuerdo que cuando me pusieron dentro del presupuesto flores, yo dije, ¿para qué? Eso es un desperdicio de plata. Pero no se imaginan cómo un detalle como ese ha traído gente a nuestra iglesia. Entonces no se trata solo de predicar. Yo recuerdo que una vez que le traduje a Rick Warren, él dijo precisamente eso. La gente decide volver o no volver a tu iglesia sin antes oír tu prédica. Eso muestra que el menos importante en la iglesia es ¿quién? El predicador. Detalles como los 5 sentidos, oír. Tan importante es oír. Y muchos creen, y los felicito por esta calidad de sonido, pero muchos creen que el sonido es lo más importante. No, no solo son los parlantes, sino el tratamiento acústico. Aquí lo hicieron, ¿sí lo ven? Yo he ido a coliseos en donde mientras yo predico la gente no entiende lo que estoy diciendo y por eso sale. Yo incluso en algunos lugares tengo que aprender a hablar así despacio porque no se entiende. ¿Recuerdan las iglesias tradicionales? Uno entraba y ¿cuántos creen Dios? ¿Cuántos? Sí, ¿o no? Entonces por eso los predicadores tienen que llevar a la gente a emocionarse. Gol, 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 gol. Y todo, ya, amén, 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 gloria a Dios. ¿Qué digo? No sé, pero está bueno, está bueno. ¿Por qué? Porque no ven detalles tan chiquitos como esos. Como ven, estoy predicándole a los pastores, ¿no? Y espero que esto lo puedan aplicar a sus iglesias. Otra cosa, la comodidad. Si bien estas sillas tan cómodas, dan ganas hasta de dormir. Pero hay iglesias donde todavía tienen bancas de madera con puntillas. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de algo tan sencillo como eso. Pero punto siguiente, para no demorar. No. Aquí tengo que dar algo más que es supremamente importante. Y puede quitarme tiempo, pero tengo que cubrirlo. Y tiene que ver con los niños. Sabía que la mayoría, y esto es un estudio que se hizo, la mayoría de las personas tomaron la decisión de servir a Dios a los 12 años. Por mayoría es el 90%, 80%. Estuve en un evento de pastores donde la pastora Ornung, la esposa de Sergio Ornung, se me fue el nombre ahorita, pero ella habló precisamente de eso. Y luego preguntó a todos los pastores, ¿cuántos aquí decidieron servir a Dios o seguir con Dios a los 12, 13 años? Casi todos alzamos las manos. Fue impresionante. Y es en muchas de las iglesias el ministerio menos cuidado. Pastores, ¿sabían ustedes que si le dan o si le damos un vaso de agua a un niño, vamos a recibir un premio en el cielo? Hace años a los niños se les traía al culto y el culto duraba 3 horas. A mí me tocó eso. No, y si me quería salir, mi mamá me pellizcaba. La escuela dominical era una entretención para que los papás pudieran estar acá. Y Jesús dijo
a los ujieres de ese entonces que querían sacar a los niños. Shh, 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 shh. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo vi que mis hijos, de repente mi hija dijo, no quiero volver a la iglesia. Cuando ella dijo eso, quedé impactado. Y luego comenzó a hablar de los profesores. Es que esa profesora es aburrida, larga, todo. Y comenzamos a trabajar con mi esposa precisamente en eso, en el ministerio de los niños. El edificio más grande de nuestra iglesia es el de los niños. Ellos cuando llegan, primero, antes de que comience, porque somos puntuales en arrancar, mientras están sentando, le estamos dando los videos de VeggieTales. No sé si los conocen, pero como ya no se consiguen, queremos que los vean allí. Tan pronto llega a las 7:30, 9:30, 11:30, 1:30, o el sábado 3, 5 y 7. Una también, 1, 3, 5 y 7. Son 8 cultos un fin de semana. Tan pronto comenzamos, el culto tiene una alabanza, pero los niños no se les da la misma alabanza que a los adultos, porque los niños, ellos sí entienden el principio de saltar. Y generalmente los hombres no saltan, pero cuando ven que tanto las niñas como personas dentro del grupo, y estoy hablando de 700 a 1000 en cada reunión, niños, todos saltando y adorando, de repente cuando llega la adoración, adoran. Yo he llevado a Danilo Montero, a todos ellos, a lo de los niños. Dicen, pero ¿cómo lograron esto? Esto no se puede, esto no se ha logrado. Y Dios nos ha dado algo que ni siquiera yo sé qué es, pero tal vez es por darles la prioridad a ellos. Entonces son solo 10 minutos. Después de esos 10 minutos, los dividimos ya por edades. Al comienzo es importante porque a los niños también les gusta ver las multitudes, pero luego ya por edades. Antes de eso, una obra de teatro, aquí para todos. ¿Y por qué la obra de teatro? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Un niño aprende más con las imágenes. Y muchos me dicen, pero ¿cómo preparan eso? Pagamos. Nosotros tenemos en el Ministerio de Niños como 20 personas pagadas, incluyendo actores, actrices, porque van a hacer una obra de teatro y lo tienen que hacer con calidad. Hasta el día de hoy oigo niños o adolescentes o ya personas mayores que recuerdan la enseñanza que tuvieron mientras eran niños, porque les damos la importancia. Luego los llevamos a la clase y aquí se da el tema, ojo con esto, en 10 minutos. ¿Por qué? Porque un niño no puede oír más. Ni siquiera nosotros, mire, ya algunos ya se me salieron, ni siquiera aguantamos 20, 30 minutos. Peor con un niño. Entonces 10 minutos y son los mejores. De hecho, los predicadores que hoy tenemos en la iglesia, casi todos salieron de la iglesia de los niños. Luego tienen la actividad, se les da el papelito para que ellos dibujen la obra práctica. Y al final, ¿están listos para esto? Les damos un helado a todos. Ahora, cuando yo le doy este tema a muchos pastores, dicen, uy, pero eso vale mucho. Nosotros tenemos casi 7000 niños. Calculen que un helado vale $1. ¿Son cuántos? $7000. Un fin de semana. O sea, con eso yo me podría comprar un Arco Toyota o algo así. Pero para Dios los niños son más importantes que un carro del pastor. Entonces yo los quiero retar a esto. Ahora, ¿por qué lo del helado? Porque cuando diseñamos la estrategia de los niños en nuestra iglesia, yo recuerdo que mi esposa, porque yo soy el soñador, yo soy el visionario, yo soy como en un barco el capitán, nos vamos para Hawái. Pero mi esposa es la que agarra el timón y pone todo el mundo aquí a ir a Hawái. Entonces ella me preguntó, ¿cómo quieres esto? Cuéntame, ¿cuáles fueron las mejores experiencias en tu vida? Y yo recordé que cuando era niño y fuimos a Australia, fuimos a una iglesia en donde al final a nosotros los niños nos dieron unas galletas y un jugo de naranja. Y esto había pasado como
30 años para esta situación. Y hasta ese momento todavía lo recordaba. Entonces, ¿cuál es el efecto de ese lado? Si algún día alguno de esos niños se aleja de Dios, cuando está pasando por una prueba o algo así, el Espíritu Santo le va a recordar, así como me recordó a mí esa experiencia, les va a recordar ese helado y van a volver a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque invertimos en los niños. Pastores, inviertan en sus niños. 6 minutos para mis otros 2 puntos. El que le sigue es el tercer. Ay, no, me faltan 3. El tercer propósito es plantarlos en la iglesia. Dice el salmista: florecerán los que están plantados donde, en la casa del Señor. El lugar en donde los cristianos florecemos es donde, en la casa del Señor. Pero para esto necesitamos que la gente esté comprometida, que esté plantada, que eche raíces. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es lo que hace que la gente no quiera volver a la iglesia? ¿O qué hace que ellos quieran volver? Lo primero es sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer a algo. Si no los hacemos que se sientan parte de nuestra iglesia, van a querer ser parte de los Boy Scouts o de bailes de danza, o ¿cómo se llama? Bailarinas, o escuelas de fútbol, un poco de cosas que son buenas, pero no tienen nada que ver con la eternidad. Entonces por eso tenemos que pensar, ¿qué tenemos que hacer para que la gente sea parte de la iglesia? Y ahí viene lo importante, que son los grupos en casa. Porque en nuestra iglesia un fin de semana vienen 70,000. Es imposible que haya conexión. ¿Dónde logramos la conexión? Por eso los llamamos grupos de conexión. Ahí hay sentido de pertenencia. Pero no solo eso. Dentro del proceso de formación de nuestra iglesia, lo primero es un retiro de 3 días en donde los llevamos al arrepentimiento, sanamos sus heridas, los liberamos de todos los chukis, de todos los demonios de su vida. Todo eso sale. El resultado de eso es que la gente está tan agradecida con la iglesia que nunca nos van a traicionar. Son muy pocos los que hacen el proceso que nos traicionan. Por eso, tanto los grupos en las casas como todo el proceso de formación es supremamente importante. Con el tiempo hemos visto que hemos cometido errores. Por eso el ministerio pastoral de la iglesia no soy yo, sino que son personas que están pendientes de quién está enfermo, a quién se le murió alguien, porque eso es supremamente importante. Una persona que uno no visite cuando está enferma no quiere volver por una bobada como esa. Pero por eso todo lo de los que están conectados, los que no están en grupos de conexión, si no es nuestra responsabilidad, pero los que están conectados estamos pendientes de todo esto para que se sientan parte de una iglesia. Lo siguiente, hacer discípulos. Y voy a hablar sobre esto mañana, algo más sobre esto mañana, pero quiero sí hacerles esta pregunta a ustedes, pastores. ¿Qué es para ustedes hacer discípulos? Porque fue el gran mandato de Jesús. Y no solo eso, Jesús dedicó 3 años para hacer discípulos, para formarlos. Y hoy muchos los forman en un cursito de 8 semanas, en donde les enseñan ciertas cosas acerca de la oración, acerca de la vida cristiana. Eso es importante, pero eso no es hacer discípulos. Yo no puedo hacer un discípulo hacia el futuro si yo no trabajo con su pasado. Y yo sé que aquí muchos me dirán, pero la Biblia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. La Biblia dice que hay que olvidar lo que está atrás. Tú no puedes olvidar tu pasado si no lo has sanado. Por eso hay que aprender a trabajar con el pasado de las personas. Hay gente que llega a nuestras iglesias que fueron abusados sexualmente. En mi caso, yo nunca fui discipulado sino hasta los 35 años.
Y lo mío era una bobada, una profesora que me ridiculizó ante toda la clase y me afectó. Aún esa experiencia me llevó a estudiar la carrera equivocada. Y en la iglesia, o la iglesia donde yo estaba, nunca me ministraron eso, porque parecía una bobada. Yo tenía demonios y ni lo sabía. ¿Por qué? Porque en mi niñez hice cosas que no debía. Un demonio fue el bloqueo a mi vida de oración. Y por eso muchos no oran. Porque hay un demonio que le hace creer que Dios no responde. Daniel, durante 21 días tuvo que batallar en contra del príncipe de Persia. Eso es un demonio que le estaba bloqueando la oración que Dios ya había respondido. Y muchos, por experiencias como esas, simplemente dicen: Dios no oye, Dios no responde, Dios es malo, y tienen un concepto equivocado de Dios. Cuando nosotros como iglesia, tanto aquí en el púlpito como en el proceso de formación, les trabajamos las fortalezas mentales, la gente jamás dejará esa iglesia. Cuando comenzamos nuestra iglesia, yo tenía la mentalidad de iglesia chiquita. ¿Por qué? Porque toda mi vida había estado en una iglesia que no había pasado el tope de 350 personas. Con esa mentalidad llegué a la iglesia. Pero una mañana de oración, y les cuento esto porque es impresionante. Cuando comenzamos la iglesia, yo como quería que fuera una iglesia contemporánea para jóvenes, lo último que quería era oración. Y Dios me dijo: sin oración no hay iglesia. Este es un no negociable. Entonces dije: ay, qué pereza. Y busqué cuál sería la mejor hora. Y lo tenemos martes y jueves de 6 a 7. Al comienzo éramos 12 personas. Les dije, todos emocionados. Vinieron durante 2 meses. Luego 10 personas, 8, 7, hasta que llegó el punto en que era solo mi mamá, mi futura esposa, porque no estábamos casados, y yo. Y luego una mañana no vinieron ni ellas. Y cuando eso pasó, le dije: Señor, yo te lo dije. Y él me dijo: en todo caso te toca orar. Y esa mañana, bravo, me puse a orar y tuve una visión. Y en la visión vi una muralla alrededor de mí, como los muros de Jericó. Y Dios me mostró mentalidad de iglesia chiquita. Y comencé a derribarlo. Y yo vi literalmente cómo cayeron esos muros. Pasamos de 12 a 170 personas, recuerdo, en 6 meses. ¿Por qué? Porque toda la batalla es aquí, en la mente. Pero hay cristianos que no creen en echar fuera demonios. O sea, cuando leen Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, saltan, ups, no echarán fuera demonios, sino que van pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. No, la Biblia hay que leerla en su totalidad. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, número 1, para predicar el evangelio. Eso sí, todo lo hacemos. Pero número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Ese ministerio en muchas iglesias ni existe. En nuestra iglesia todos sabemos cómo hacer un proceso de perdón, cómo llevar a la gente a tener sanidad interior, a ver a Jesús. Y algo de esto voy a hacer esta noche. Y lo otro, a romper las cadenas, a liberar, según Isaías dice: liberar a los cautivos. Jesús casi todo el tiempo estaba echando fuera demonios. Aún a Pedro le reprendió, ¿qué? El demonio: apártate de mí, Satanás. Pedro. Y hoy algunos dicen: no, yo no tengo demonios. Pedro. ¿Por qué? Porque muchos creen que un demonio es un chuki. Yeah, yo me llamo Cumbia, yo soy la reina. No. Los demonios son astutos, se visten como ángel de luz. Y muchos, sin darse cuenta, están siendo guiados por un demonio. Y ellos se esconden años. Y luego, cuando llega el momento, hacen que un pastor la embarre sexualmente, se robe el dinero o cualquier estupidez que muchos cometen, que sí puede ser obra de la carne, pero muchas veces es un demonio que durante años estuvo ahí, esperando el momento preciso para acabar con su ministerio. Entonces sí, yo respeto lo que ustedes crean, pero yo he visto, porque hacemos discípulos, yo he visto que
dentro del proceso de formación hay que echar fuera los demonios. Bueno, ya me quedan 10 minutos y seguimos con el último punto, y es servir. Bueno, no. Bueno, pregunto, solo para que retar los pastores, ¿cuál es el proceso de formación en su iglesia? En inglés lo llaman the pathway. O sea, cuando una persona entra a la iglesia, ¿qué hacen con esa persona? Porque algunos creen que sentados en la iglesia van a ser formados. Si vemos cómo trabajó Jesús con los discípulos, nos daremos cuenta lo mediocres que somos en nuestras iglesias en hacer discípulos. Jesús se dedicó, pasó tiempo con ellos, estuvo con Pedro. El proceso de formación de Pedro es el más claro en toda la Biblia, y eso nos enseña a nosotros a ser discípulos. Entonces, en el caso nuestro, domingo o la reunión de los miércoles o el sábado, quienes nos acompañan por primera vez alzan las manos. Tenemos una estrategia y se los comparto porque esto les puede ayudar. Después de la prédica cantamos y todos están de pie. Así como están de pie, digo, los que nos acompañan por primera vez, por favor, permanezcan de pie. Eso es más fácil que hacer que se pongan de pie, o más difícil, que vengan al frente. Uy, eso es durísimo. Pero ya están de pie y de manera inmediata oramos por ellos. Y ahí viene la palabra profética. Lo sé no porque yo sea el gran profeta, sino que muchos dicen, cuando fui por primera vez, usted oró esto. Yo dije, soy profeta. Dios de manera sobrenatural guía a todos los que oran, y muchos son muchachos de 17 años que oran y Dios les habla. Y luego los llevamos a un lugar en donde les damos café. Los llevamos a recibir a Jesús y los llevamos a un lugar donde les damos café y les explican el plan de salvación. Tomamos sus nombres y esa semana tenemos un equipo de personas que los llaman y durante 3 meses le hacen la perseguidora, porque ahora nos tocó usar WhatsApp, nos tocó usar todo. Oigan esto, ahí sabemos, los que vienen de otras iglesias no les trabajamos, respetamos las ovejas de otras iglesias, pero los que no, de todos los que han llenado eso, el 60% sigue en la iglesia y el 40%, algo así, hace todo el proceso. Entonces, ¿qué les hacemos? Y yo oigo a los del call center, son como 8 pagados para esto, lo que les hablan, las preguntas que les hacen, y dicen, ahí es donde están los verdaderos pastores de la iglesia. Esta es la gran estrategia. ¿Tienes algo por lo cual quieres que oremos? Casi todo el mundo quiere que uno ore por ellos. Entonces, aunque digan, a mí no me gustó ese gringo predicador allá, a mí no me gusta esa música, no, porque así son, pero ellos están orando en lengua. Y luego dice, ¿tienes algo por lo cual quieres que ore? Se derriba esa fortaleza y los guían a hacer la oración. O oran por ellos y luego los conectan a un grupo de conexión. Y ahí los reciben, qué rico verte. Y todo está programado para darle esa atención a esa persona. Y el propósito de nuestro grupo de conexión no es oír un predicador aburrido. Para eso tenemos al pastor ese aburrido. El propósito del grupo es conversar. Y cada jueves, viernes o lo que sea que nos reunimos, y son 45,000 en grupos de conexión. Lo tenemos en los computadores. Cada reunión, cuando llega uno nuevo, se le asigna a alguien, comienza el proceso de formación, y esa persona le va a dar el ahora que uno, que es su posición en Cristo. En Cristo tú eres salva, tú eres perdonada, tú tienes seguridad de tu salvación, y para que tengan esa seguridad y que comiencen a orarlo todos los días. Luego la segunda lección son las 5 disciplinas cristianas, que me imagino la saben: orar todos los días, leer la Biblia todos los días, asistir a la iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo y compartir con otros acerca de Dios. Se les da eso. Y luego
Y quiero que se imaginen esto para ayudarles con una imagen: el campo de béisbol. Home es el grupo de conexión. Están en el grupo de conexión. Para ir a primera base hacen ese ahora que uno y ahora que dos. En primera base hacen el encuentro. Ahí en el encuentro es donde totalmente son libres. Después del encuentro hacemos algo que se llama 12 pasos para una sanidad total. Y en otras palabras, ahí vemos todo lo que la Biblia dice acerca del ocultismo. Porque hoy hay cristianos viendo Harry Potter, por ejemplo, sin darse cuenta que eso es una puerta abierta a los demonios. Tienen que ver, la Biblia dice, la Biblia prohíbe eso. Orar a los muertos, que es la oración o el culto a los santos. Les mostramos lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia con respecto al sexo, lo que dice la Biblia con respecto al dinero, con respecto a maldiciones generacionales que algunos cristianos no creen, pero cuando uno los libera, el fruto es impresionante. 12 temas. Y luego, segunda base son 3 niveles, donde les damos doctrina de salvación, les enseñamos cómo orar, cómo alabar, cómo leer la Biblia. Luego todos los principios bíblicos, la vida en el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, etcétera, etcétera. Luego van a otro retiro, y lo increíble es esto, que en el segundo retiro hay más manifestaciones. Uno pensaría que ya estos estaban limpios. No, todo lo contrario. Entre más una persona se está limpiando, más abierto está a ser sanado, a ser liberado, a renovar su mente. Luego la tercera base es el semillero, en donde los preparamos para ser líderes, para que arranquen en Home a ser líderes de sus grupos de conexión. Y eso nos lleva al último punto, y es el de servir en la iglesia. Todo cristiano debe servir. Yo recuerdo que cuando diseñamos nuestra estrategia, yo pensando en hacerle la vida más fácil a los cristianos, se me ocurrió una idea que hacen los mormones, y es que toda persona en una iglesia mormona sirve durante 2 años a la iglesia. Entonces los mandan a Guatemala, los mandan a Colombia, esos gringos blancos, todos así de azul, 2 años de su vida para eso, y después no tienen que volver a servir. O sea, con eso se ganaron el cielo. Entonces yo pensé, hagamos eso, porque como teníamos tanto líder saliendo, pensábamos que eso sería lo mejor, hasta que me di cuenta que los que estaban apasionados con Dios perdieron su pasión, que los que brillaban en la iglesia dejaron de brillar. Y comencé a preguntar, ¿qué pasó con esta pareja? ¿O qué pasó con este hombre? ¿O qué pasó con esta niña? Y me dijeron, no te imaginas, desde que dejaron de servir se apagaron. Desde que dejaron de servir comenzaron a venir a la iglesia cada 15 días. Desde que dejaron de servir comenzaron a tener problemas financieros. Desde que dejaron de servir comenzaron a tener problemas en el matrimonio. Yo dije, pero no tiene sentido. Nosotros no les pedimos que sirvan para que hagan más dinero, para que estudien en la universidad, para que cuiden su relación. Todo lo contrario, ahí está lo de busquen primero el reino de Dios y su justicia. O sea, entre más estén comprometidos con la iglesia, mejor les va en su matrimonio, mejor les va en la vida, mejor les va en las finanzas. O sea, por algo el Señor nos mandó a que hagamos discípulos. ¿Listos? Señor, te doy gracias por el privilegio de estar aquí con la crema y nata de México. Yo te pido, Señor, que lo que les he compartido, he abierto mi corazón. Te pido que cualquier cosa que no estén de acuerdo lo pongan a un lado, que no desechen, como tu palabra dice, que oigamos todo, pero que retengamos lo bueno. Te pido que lo bueno que tú tienes para sus iglesias, ellos puedan salir de aquí desafiados a hacerlo. Y yo te pido, Señor, como es el tema o el lema de este congreso, que vengas pronto. Ese es nuestro deseo. Pero para eso queremos tener una iglesia preparada, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.